cada uno de ustedes, hermanos, y pues también a la invitada, ¿verdad?, de la hermana. También le damos la bienvenida a usted y a todos. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Todos somos bienvenidos, ¿verdad? Hasta la abuela tenemos aquí. Gloria a Dios. No tenemos días que no la miramos aquí en la iglesia. Qué bueno. Bueno, pues quiero predicar, amén, un mensaje al cual he titulado Primero el reino de Dios. Aleluya. Primero el reino de Dios. Yo recuerdo que de nuevo converso, cuando yo conocí de Dios, ¿verdad?, de nuevo converso, hace muchos años atrás, 31 años para ser exactos, entendí yo, ¿verdad?, de un principio perfectamente de lo que se trataba, poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Entendí, yo recuerdo que esto no fue tan difícil para mí, enrolarme en las cosas de Dios y poner a Dios en primer lugar, porque vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Y pues esto me hace pensar en algo, ¿verdad? Esto lo puedo yo poner como ejemplo, los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Usted sabe que en los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas, se reparten 3 medallas: la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. Si usted pone sus prioridades o ponemos nuestras prioridades en una balanza, ¿a cuál de esas prioridades o responsabilidades le daría usted la medalla de oro? ¿A cuál la de plata y a cuál la de bronce? Bueno, usted, ¿verdad?, podría responderme esta pregunta, o podríamos responder esta pregunta y podríamos decir, bueno, yo le doy la medalla de oro a mi familia, en primer lugar, pues, ¿verdad?, que representa la medalla de oro. Y bueno, la medalla de plata se la doy a Dios, segundo lugar. Y la medalla de bronce al trabajo, tercer lugar. Bueno, hay gente, ¿verdad?, que tristemente le han dado la medalla de oro a su trabajo secular, la medalla de plata a la familia y la medalla de bronce a Dios. O sea, Dios lo mandan hasta el último lugar. Y bueno, en esta tarde pues yo quiero... algo está pasando aquí, déjenme ver. Una pausa. Bueno, sí, probando. No sé si... es que a veces es la interferencia. La interferencia, y por eso como que se corta. A veces sí es eso, las ondas. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, hay gente que le da la medalla de bronce a Dios. O sea, hasta el tercer lugar mandan a Dios. O hasta el cuarto lugar a veces. Bueno, yo quiero, amén, animarle con este mensaje a poner primero el reino de Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios, o lo que nos va a bendecir, hermanos, poner a Dios primero. Aleluya. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Y vamos a leer nuestro texto, que es un solo versículo, vamos a leer, ya después leeremos más. Pero Mateo 6:33, este versículo está poderoso porque nos habla de eso, dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino de Dios. Quiero hablar en primer lugar, ¿cuál es tu prioridad? En el contexto, ¿verdad?, de este texto, o sea, el contexto son versículos atrás. Jesús nos habla, hermanos, acerca de el afán y la ansiedad. O sea, nos habla acerca de las preocupaciones, cómo el ser humano se preocupa muchas veces por cosas, y esa preocupación lo lleva, ¿verdad?, inclusive a afanarse tanto que descuidan prioridades, o sea, cosas que son más importantes en la vida. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 32, por favor. Y dice de esta manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. ¿Cuál es tu prioridad en esta noche? Nuestras prioridades, iglesia. El ser humano persigue muchas veces cosas que a ver, que sí las consigue tal vez, pero que al final, ¿verdad?, del día terminará frustrado, muchas veces desilusionado. Porque Jesús dice que todas estas cosas, ¿verdad?, son pasajeras. ¿Cuánto dicen amén? Cristo está poniendo como ejemplo las aves de los cielos y las flores del campo. Está poniendo como ejemplo, ¿verdad?, cómo estas es parte de la naturaleza. Las aves, por ejemplo, que no se preocupan por el alimento, sin embargo, dice, Dios, amén, las alimenta. Habla de las flores, ¿verdad?, que están tan hermosas un día y otro día pueden estar muertas, o sea, marchitas, muertas. Y luego habla acerca de Salomón. Les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria y su majestad, se logró vestir así como una de ellas en esta noche. Entonces, lo que vemos aquí, iglesia, es que lo que dice nuestra escritura es que, amén, el hombre, ¿verdad?, persigue estas cosas. Dice el versículo 32, una vez más, dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el ser humano persigue cosas que al final o finalmente no le satisfacen y no le llenan. O sea, no llenan, no satisfacen. Pueden pasar años y años y al final, al paso de los años, yo he visto esto. Al paso de los años he visto gente que por mucho tiempo rechazó la invitación de Dios, rechazaron a Dios. Cuando llegaron a una edad, en los 50, en los 60 años, amén, no les quedó otra más que rendirse a Cristo, pero perdieron toda una vida prácticamente, toda su juventud. Nada les llenó, nada satisfajo sus vidas en esta noche. Oh, iglesia, y yo, amén, siempre estoy pensando en mi hermana, la mayor, porque ella tuvo un encuentro con Dios hace unas semanas atrás, y ella, ¿verdad?, ella actualmente, ¿verdad?, tiene 51 años, mi hermana, y yo puedo mirar esto en ella, gloria al Señor, tantos años, amén, toda una vida, gloria al Señor, pero muchas veces tiene que pasar algo, ¿verdad?, para que la gente busque a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, para mucha gente, su prioridad quizás es su trabajo, trabajar y trabajar todos los días, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, y dejan a su familia en segundo lugar, y a Dios lo dejan por allá en tercero, en cuarto o en quinto lugar. Y finalmente, ¿verdad?, terminan vacíos, porque nuestro texto nos está hablando acerca de eso. Ahora en el libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 16, escuchemos las palabras de Jesús acerca de esto. Mateo 16, versículo 26 dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo está hablando acerca, ¿verdad?, de ¿qué recompensa? ¿De qué sirve ganar todo el mundo y al final perder la salvación? ¿De qué sirve haber ganado, amén, ganado dinero, fama, etcétera, tantas cosas materiales, y al final, lo principal, perderlo por una eternidad? El alma es lo principal. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué recompensa, dice, daría el hombre por su alma, gloria al Señor? Sí, ganas el mundo, pero al final pierdes tu alma, dice el Señor. Inclusive hay cristianos que no tienen en orden sus prioridades. Tienen sus prioridades todas desordenadas muchas veces. Tenemos nosotros, hermanos, iglesia, que poner nuestras prioridades en orden. ¿Cuántos dicen amén?
Porque primero, ¿verdad? Entendemos aquí claramente en nuestro texto que primero es Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Parece muy espiritual decir, bueno, para mí primero es la familia y en segundo lugar Dios. Parece muy espiritual. Pero si usted lee la Biblia, si usted, amén, se va a la palabra de Dios, usted se dará cuenta de que Dios nos demanda el primer lugar. Dios dice, a mí primero y después yo te voy a bendecir. Si tú me pones a mí en primer lugar y pones a tu familia en segundo lugar y en tercer lugar tu trabajo y en cuarto lugar otras cosas, ese es el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que se oye muy espiritual, ¿verdad? Decir, bueno, para mí primero es mi familia y segundo lugar es Dios. Así es que primero voy a atender, amén, las necesidades de mi familia y si tengo la oportunidad, atenderé las necesidades de Dios. Pero no es así, iglesia. No es así. Cuando un cristiano, ¿verdad? Es de los que tienen a Dios y su obra en tercer lugar, lo van a reflejar en sus propias vidas. Vamos a reflejar, amén, nuestras prioridades, lo vamos a reflejar en nuestras vidas en esta noche. Pero cuando un cristiano aprende a poner a Dios primero, su vida va a reflejar esas prioridades. Su vida lo va a reflejar. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar, dándole la debida importancia a las cosas de Dios. ¿Quiere usted ser bendecido, bendecida? Entonces escuche lo siguiente. Vamos a irnos al libro de Ageo, que nos enseña que el pueblo de Dios se habían olvidado y habían abandonado la casa de Dios para enfocarse en sus propias necesidades. Y vamos a leer ahí Ageo capítulo 1, es de los profetas menores, el libro de Ageo, ¿verdad? Así es que ahí lo va a encontrar, atrasito ahí de Mateo, le da un poquito para atrás. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 11, vamos a leer, dice de esta manera. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Esta historia, hermano, nos ilustra, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios se enfoca en sí mismo y descuida la obra de Dios. O sea, descuida las cosas que tienen que ver con Dios en esta noche. Porque lo que vemos aquí es que ellos dijeron que no era el tiempo de reedificar la casa. Versículo 2, ellos dijeron: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ellos decían, ¿sabes qué, sumo sacerdote Josué? No es el tiempo de hacer nada en la casa de Dios. No es el tiempo, ¿verdad? No es el tiempo de hacer nada. Déjate de cosas, sacerdote, o déjate de cosas, hermano o pastor. No es el tiempo este. Hay gente que piensa de esta manera en esta noche, gloria al Señor, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando nosotros recién empezamos nos llegamos a este lugar y empezamos a tener nuestros primeros servicios, como a los 2 meses, ¿verdad? No miento, ya había pasado más tiempo, como a los 6 meses, empezó a venir una familia a la iglesia.
una familia, y estos hermanos, yo veo que se asemejan a este pueblo. Este pueblo decía, ¿sabes qué? No es el tiempo todavía. Yo recuerdo que yo les hablaba y yo les decía, ¿saben qué, hermano? Necesitamos hacer aquí una iglesia. Amén, porque no teníamos nada, teníamos unas paredes de tarima y unas lonas ahí nada más para que no nos pegara el sol, y unas sillas, ¿verdad? Unas sillas blancas, y no había nada más. De hecho todavía no teníamos, no, sí había puesto la luz, yo ya había puesto el poste y ya teníamos luz. Pero yo les decía, y esos hermanos, ellos tenían esa mentalidad, dicen, no, es que no es el tiempo todavía, no es el tiempo, ¿verdad? Pastor, espérense, todavía no, ya que haya más gente, ya que seamos más. Y ahí dicen, cuando usted empieza a hacer, yo voy a llegar y sobres, ahí le va. Pero usted me decía que él iba a llegar con material y en ese momento, pero la cosa es que nunca pasó eso. Y al final se fueron, ya no perseveraron, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Dios en este momento así estaba. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que ellos tenían buenas casas. Versículo 4 y 5. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Está bien que tengamos buenas casas artesonadas, pero el profeta les dijo que de la casa de Dios, que de la casa de Dios, gloria al Señor. Porque ellos decían, bueno, tenemos nuestras casas, y ellos, ¿verdad?, se habían olvidado de la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de ellos, o de que ellos habían abandonado la casa de Dios? El resultado fue que empezó a venir sobre ellos una serie de cosas negativas. Dice ahí versículo 9 al 11, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de vosotros la lluvia, de los cielos la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Quítala ya. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Que yo también traigo del baño, ya por lo mismo, ¿verdad? Pues se pierde el otro. Entonces, hermanos, el resultado fue que hubo escasez, insatisfacción, pobreza, esterilidad y sequía, dice. Dice que ellos buscaban mucho y hallaban poco. Dice que se detuvo la lluvia de los cielos y la tierra detuvo sus frutos, y vino la sequía sobre ellos en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Vino la sequía. Ahora la noticia buena es que cuando nosotros ponemos las cosas de Dios primero, Dios se va a involucrar. ¿Cuánto dicen amén? Dios se involucra, iglesia. Dios empieza a abrir puertas en esta noche. Dios tiene un sinfín de medios para bendecir a su pueblo. Gloria a Dios. Dice la Biblia en este texto que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, y él respondió al llamado de Dios de edificar la obra de Dios. Y Dios involucró en sus vidas. Ageo capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Gloria a Dios. Y dice el capítulo 2, versículos 6 al 9, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo bueno que lo dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y no lo dice un pastor. Okay. Se repite y se repite. Él dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo que dice aquí, hermanos, es que cuando Zorobabel se puso las pilas, como decimos, entonces Dios se involucró. Antes de eso, dice que a ellos todo se les iba, sembraban mucho y recogían poco. Es más, dice que trabajaban y como si echaran su ganancia en un saco roto. Echaban su ganancia y se les iba en nada. O sea, no les alcanzaba para nada. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto la obra de Dios en segundo lugar, o en tercer lugar, o en cuarto lugar. Y cuando usted y yo ponemos a Dios primero, habrá una serie de bendiciones. ¿Cuánto lo creen esta noche? Y los resultados se mirarán. Yo quiero hablar en tercer lugar de los resultados de poner primero el reino de Dios, o sea, la obra de Dios. En nuestro texto, Mateo 6:33, una vez más, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Esto es tan sencillo. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, que es el paso que mucha gente no quiere dar. Porque hay gente que quiere que Dios les ayude, que quieren que Dios los sane, que quieren que Dios restaure a sus hijos, que Dios restaure su matrimonio, que Dios los ayude, pero no están dispuestos a poner a Dios en primer lugar. No están dispuestos a dar ese paso, o sea, de venir a la iglesia, de congregarse, de estar constantes en la casa de Dios esta noche. Quieren que Dios les ayude donde están. Y así pueden pasar años y años. Yo he visto gente que tienen mucha necesidad, pero como dijo una vez el pastor Wayne Mitchell, Dios no se mueve en la necesidad, Dios se mueve en la fe. Entonces, porque todo el mundo tiene necesidad de Dios, y Dios no se va a mover si no tienen fe suficiente como para levantarse y venirse a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A escuchar la palabra de Dios, ir a donde se predica, abrir su corazón. Amén. A ver, voy a poner una predicación ahí en internet. Pues no, primero escuchan, ¿verdad?, un montón de cosas que no les edifican, pero quieren milagros de Dios, quieren que Dios se involucre. Así como si usted y yo ponemos primero el reino de Dios, habrá una serie de cosas, de bendiciones. Tenemos como ejemplo a David. El rey David, hermanos, fue un hombre que puso en primer lugar a Dios. Siempre le daba la medalla de oro a Dios, o a la obra de Dios. Y ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 5, vamos a leer, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 5. Dice así: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para la de bronce, hierro para la de hierro, y madera para la de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. El versículo 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada, para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Oh, iglesia, David fue un hombre que tenía un afecto, dice, hacia la obra de Dios. Yo tengo un afecto, dice, por cuanto tengo un afecto hacia la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro personal, y empieza a dar una serie de cosas, oro y plata que él había guardado para que se edificara la obra de Dios. Y Dios bendijo esa actitud de David, porque cuando un cristiano, un hijo de Dios, pone en primer lugar la obra de Dios, Dios se empieza a involucrar en su vida. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos el segundo ejemplo a Salomón. Usted sabe, Salomón hizo una petición a Dios. Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. La preocupación de Salomón, hermanos, era el pueblo de Dios, era el pueblo del Señor, que representa la obra de Dios. Y Dios le dio sabiduría, pero además de la sabiduría, Dios le dio riquezas, fama y poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Salomón le preocupaba la obra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 del 10 al 12. Sí. Dice así: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste ni riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo, porque Salomón está preocupado por la obra de Dios, y Dios le da esa sabiduría, pero con esa sabiduría o con esa petición vienen las bendiciones materiales sobre Salomón. Cuando dicen amén, dice que Dios le dio la sabiduría, pero también le dio riquezas, bienes y gloria. Aleluya. Y eso es lo que sucede cuando un hijo de Dios pone a Dios en primer lugar. Cuando un hijo de Dios le da la medalla de oro a la obra de Dios. Cuando le da la medalla de oro a Dios. La medalla de oro a Dios, la medalla de plata a la familia y la medalla de bronce al trabajo. El trabajo debe ser lo último. El problema es que hay hogares donde hay hombres que para ellos el trabajo es lo primero, y después la familia y después Dios. Pero el trabajo debe ser lo último, hermano. ¿Por qué? Porque la familia es la familia y Dios es Dios. El trabajo es material, son cosas materiales. ¿Cuánto dicen amén? Que así como van, vienen y van, vienen y van. Y familia solo hay una en esta noche. Ahora, un beneficio más de poner a Dios en primer lugar es vivir confiados. Viviremos confiados. Cuando usted pone en primer lugar la obra de Dios, usted vivirá confiado, tranquilo, gloria a Dios, confiando en Dios. El tercer beneficio: tendrá usted bendiciones de todo tipo. En nuestro texto, Mateo 6, versículos 31 al 33, vamos a leer, dice una vez más así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Qué tremendo, hermano, es experimentar todo tipo de bendiciones. Esas bendiciones vienen cuando un creyente aprende a poner a Dios en primer lugar. Cuando un creyente le da la medalla de oro a la obra de Dios. Cuando en su corazón hay una preocupación por la obra de Dios, cuando dicen amén, por las cosas de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 18 y 19. Filipenses 4, 18 y 19 dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Iglesia, el cielo está lleno de riquezas. El cielo está lleno de riquezas. Ahí están esas riquezas. Lo que tenemos que hacer, lo que cada cristiano tiene que hacer es primeramente poner a Dios. Cuando un cristiano pone a Dios primero, a Dios no se le dificulta bendecirlo, para nada se le dificulta a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Porque hay cristianos que llegan a pensar, ¿cómo le va a ir a hacer Dios para ayudarme? ¿Cómo le irá a hacer Dios? No, más bien, ¿cómo le vas a hacer tú? ¿Verdad? Dios, hermano, tiene un millón o millones de maneras de bendecirnos. Por eso Pablo dice, mi Dios va a suplir todo lo que les falte, todo lo que les falte. Oh Señor, me hace falta una casa. Oh Señor, me hace falta un carrito para moverme. Me hace falta, amén, una lavadora. Me hace falta una sala en mi casa. Oh Señor, me hace falta dinero para ir a esas conferencias. No, pues Dios la va a suplir si ponemos a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Él va a suplir, hermano, conforme a sus riquezas en gloria. Y finalmente, el quinto beneficio de poner en primer lugar el reino de Dios: Dios se hará cargo de usted y de los suyos. Dios se hará cargo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dios se hará cargo. Cuando mi esposa y yo salimos al ministerio a pastorear nuestra primera iglesia hace 22 años atrás, teníamos 25, yo tenía 26 años, mi esposa tenía 25 años. Fíjese nada más. Mi hija Sandy tenía 3 años y mi esposa iba embarazada de Esteban. Cuando fuimos enviados de ahí de Mazatlán, a 1 hora de Mazatlán, a la Cruz de Lota, a abrir la primera iglesia, nuestra primera iglesia. Hermanos, estábamos jovencitos. Estábamos siendo enviados a un municipio, porque la Cruz de Lota es cabecera municipal, donde había mucho narcotráfico. Y sí, mucho narcotráfico, homicidios, asesinatos, mucho sicario en esos lados. Pero mi esposa y yo fuimos enviados ahí, fuimos obedeciendo a Dios,